Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por asistir a esta charla que hemos organizado desde Izquierda Unida Cantabria. A raíz de las continuas informaciones y polémicas surgidas en torno al Minizoo y a Cabárceno, hemos querido hacer una reflexión y abrir un debate posterior. El título de la charla es «Zoos en Cantabria, ¿hacia dónde deben evolucionar?». Y contamos con 3 grandes expertos que nos van a proporcionar información y, bueno, pues a raíz de la información que ellos nos proporcionen, abriremos un debate posterior. Contaremos en primer lugar con la intervención de Ana Mulá, abogada, experta en Derecho Animal y Medioambiental, máster en Gestión y Conservación de Especies en Comercio y asesora legal de la Fundación Frank Weber. Ella nos hablará de la normativa legal exigible en este tipo de instalaciones. En segundo lugar, intervendrá David Perpiñán, veterinario experto en parques zoológicos, asesor científico también de la Fundación Frank Weber, y nos hablará desde el punto de vista de bienestar animal. Y en tercer lugar, intervendrá Mónica Calonge, responsable de salud laboral y medio ambiente de UGT Cantabria, que nos planteará la problemática de prevención de riesgos y lo que hay que cumplir en este tipo de instalaciones y al tratar con animales salvajes. Durante las ponencias durarán unos 15 minutos cada una. Al final abriremos un turno de palabras para que vosotros podáis intervenir y hacer las preguntas que consideréis oportunas. No obstante, podéis ir escribiendo vuestras preguntas durante las ponencias en el chat y así luego yo se las transmito a ellos. Y sí que os ruego que por favor seáis breves en ellas porque así la participación puede ser mayor. Quiero comentaros que hoy David está en una zona de muy poca cobertura para curarnos en salud y porque podría haber problemas de cortes en su charla. La tenemos grabada, la vamos a emitir y justo ahora mismo me acaba de enviar un audio, la cobertura que tiene es muy bajita. Entonces, cualquier pregunta dirigida a David, yo se la paso por WhatsApp y él nos la va a contestar por audio. Yo os transmito su audio, ¿vale? Vamos a intentar arreglarnos así porque David tiene muy poquita cobertura para conectarse a esta plataforma. Y bueno, no os doy más la lata, que yo no soy aquí la importante ni la interesante y damos comienzo ya la charla con Ana Mulá. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias por tu intervención. Un placer una vez más escucharte y cuando quieras puedes empezar. Pues muchísimas gracias por la invitación, por tener este debate sobre los zoológicos que creemos que sí, que siempre es de mucho interés y sobre todo una comunidad autónoma que no ha estado exenta de polémica en los últimos años, especialmente en el último año. Bien, pues he preparado un pequeño PowerPoint muy sencillo que nos servirá de guía y quisiera pedir si lo podemos poner en pantalla. Pablo, por favor, ¿lo puedes reproducir? Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias. Nada, son 4 slides. Bueno, pues inicio esta charla recordando que la globalización de los problemas ambientales se ha convertido en motivo de preocupación para la ciudadanía desde hace muchos años y cuando aumentó la conciencia sobre el retroceso que sufría la biodiversidad en todo el planeta, se creó un marco político internacional regido por básicamente 2 convenios, ¿no? El convenio sobre la diversidad biológica y el convenio sobre el cambio climático. Antes ya había sido aprobado el convenio CITES sobre comercio de especies amenazadas. Bueno, estos convenios, en especial nos interesa el convenio sobre la diversidad biológica que fue hecho en Río de Janeiro en 1992 en el marco de la Cumbre de la Tierra, pues ponga una especial atención a las medidas de conservación in situ, en cuya virtud pues, las partes contratantes, todos los Estados miembros, se comprometieron a establecer un sistema de áreas protegidas para conservar la diversidad biológica y promover la protección de los ecosistemas y hábitats naturales y mantener poblaciones de especies en estos entornos naturales. Y, por otra parte, el convenio también dispuso que cada parte contratante
adoptaría medidas para la conservación ex situ, es decir, aquellas medidas orientadas a establecer instalaciones para la conservación, se decía, investigación de plantas, animales, microorganismos, adoptar medidas para la recuperación, rehabilitación y reintroducción de especies y, bueno, estas especies que tendrían que ser reintroducidas en sus hábitats naturales, ¿no? Y gestionar la recolección de recursos biológicos. Entonces, es en este contexto que se creyó que estas últimas acciones, los zoológicos, podían ser sujetos activos de gran valor. Sí, si podéis poner la siguiente, por favor. Bien, dicho esto, que es el contexto internacional, pues en esta materia la Unión Europea quiso regular también un marco general para todos los Estados miembros y con fecha 29 de marzo de 1999 pues se adoptó una directiva relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos con el fin de establecer una base común también para los Estados miembros donde se regularan pues, los parques zoológicos que habían en toda la Unión Europea, ¿no? Creyendo bueno, pues que estos parques zoológicos serían espacios con un papel fundamental en la educación pública, en la investigación científica y en la conservación de las especies. Y con este fin, pues la directiva exige el establecimiento de un régimen de autorización, de inspección de los parques zoológicos, los existentes ya, evidentemente, en el momento de aprobar la directiva y los futuros, pues este régimen tenía que garantizar el cumplimiento de condiciones básicas sobre bienestar animal, sanidad y seguridad de los animales allí, ¿no? Es decir, que los puntos claves que deben cumplir los dos según la directiva son conservación, educación, bienestar y seguridad. Bien, al ser una directiva, pues se necesitaba una norma interna de transposición al ordenamiento jurídico español. Y con esta finalidad se aprobó la Ley 31/2003 de 27 de octubre de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos, que es aplicable a todo el Estado español. Y, al igual que la directiva, pues pretendía asegurar la protección de la fauna silvestre en los zoos y su contribución a la conservación de la biodiversidad. Bueno, en primer lugar, llama la atención que, si bien parecen ser que estas eran las aspiraciones de la legislación, ¿no? Es una contradicción que tanto la directiva como la ley definan a los parques zoológicos como establecimientos públicos o privados permanentes que mantienen a animales vivos de especies silvestres y dice para su exposición al público. Esto de para su exhibición al público, pues parece que trata a los animales como meros objetos de ornamentación, ¿no? Al menos llama la atención. Entonces, desde esta óptica, pues no debemos perder de vista que estas normas establecen el régimen jurídico de la fauna silvestre en cautividad y que desde el punto de vista científico creemos ya que el sufrimiento de los animales es inherente a este cautiverio, ¿no? Porque equivale a la imposibilidad de desarrollar conductas naturales. Siguiente, por favor. Bien, desde esta perspectiva tenemos que recordar que los componentes del bienestar animal se basan en estas 5 libertades que se adoptaron por la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE. Es decir, los animales bajo el control humano, es decir, todos los animales evidentemente de producción, también los que están sujetos a experimentación y los que se encuentran en parques zoológicos, deben estar libres de hambre y sed, libres de molestias o incomodidad, libres de miedo y angustia, libres de dolor, lesiones e enfermedades y la quinta libertad es libres para expresar su comportamiento normal o natural, dice la OIE. Esta última libertad es, como vemos, ¿no? Conceptualmente la más difícil de cumplir cuando se mantienen en cautividad durante toda su vida los animales en los zoológicos. Pero bueno, yendo un pasito más allá, hemos visto también que la ciencia pues, presenta a los animales como seres sintientes, como seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica, con capacidades cognitivas, emocionales, con también una forma de conciencia. De hecho, existen muchos estudios científicos que expresan el impacto negativo de la cautividad en los animales. Algunos no llegan a la ciudadanía porque están empañados por los intereses económicos de los zoológicos directamente y, de hecho, en un reciente estudio de la Universidad de Colorado, investigadores afirmaron que la subsistencia en cuartos confinados, en estimulación intelectual o con un contacto social inapropiado
pues adelgaza la corteza cerebral de grandes mamíferos en zoológicos y acuarios. Esto es coherente con una resolución de la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, que evidentemente forma parte de España. Es una resolución que se aprobó en la Conferencia de las Partes de dicho convenio en el 2014 y que fue revisada en Manila. Y esta resolución admite que las especies de mamíferos socialmente complejas, como los cetáceos, los grandes simios y los elefantes, muestran claramente que disponen de una cultura no humana. Habla de la cultura de estas especies y que, por lo tanto, a la hora de determinar las medidas de conservación, hay que evaluar las amenazas antropocénicas de la estructura social y la cultura de estos animales. ¿Esto qué quiere decir? Que el cautiverio de estas especies es una medida contraria a su conservación, en tanto que no garantiza la transmisión de la cultura que permite la preservación de su especie. En otro orden de cosas, tenemos de decir que CITES, esta Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, ya fue puesta en tela de juicio por permitir el comercio de animales capturados en la naturaleza hacia parques zoológicos u otros recintos. Noticias como la exportación de decenas de crías de elefantes africanos capturados en la naturaleza hacia parques zoológicos pues propiciaron una postura de condena expresada por miles de ciudadanos, por organizaciones de conservación, expertos también en elefantes. Y finalmente, en su última conferencia de las partes, que se celebró en agosto del 2019 en Ginebra, se restringió enormemente la exportación de elefantes africanos para encerrarlos de por vida en instalaciones de parques zoológicos, ¿no? Esto se hizo a través de la modificación de la resolución 1120. Bien, ya entrando directamente en las competencias sobre la gestión de los zoos, que están transferidas a las comunidades autónomas por la Ley 31/2003. Si vamos a la siguiente slide, por favor. Pues veremos que al Gobierno de Cantabria le corresponden una serie de responsabilidades, ¿no? De funciones. En primer lugar, tiene que mantener un registro de los parques zoológicos autorizados e informar al Ministerio. Con información, dice, actualizada sobre las colecciones de animales, ¿no? Bueno, una vez más vemos cómo dicha denominación de colección, ¿no? Que se va repitiendo a lo largo de los artículos de la ley, es una demostración más de la cosificación que se hace de estos animales en un contexto normativo aplicable, ¿no? A los animales de los zoológicos, es decir, parece ser con muy poco valor intrínseco o inherente como ser vivo, sintiente, con sensibilidad física y psíquica. Ya hemos visto que la ciencia lo ha demostrado y sí que es tratado como un mero objeto de exhibición, ¿no? Bueno, otra de las funciones del Gobierno de Cantabria es la autorización de la apertura al público del zoo. Y en este sentido quiero recordar que España hace 11 años, a través de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en 2010, fue condenada España por el incumplimiento de ciertas obligaciones en materia de autorización, inspección y cierre de parques zoológicos, establecimientos situados en varias comunidades autónomas y entre ellas Cantabria, ¿no? De solo 5 comunidades autónomas tenían establecimientos, digamos, problemáticos, ¿no? Todo indicaba que era el Zoo de la Magdalena, cuya apertura se permitió sin autorización, una situación que se mantuvo hasta 2016 y tampoco se inició ningún expediente sancionador. Bien, otra de las medidas que le corresponden al Gobierno es el cierre del establecimiento del zoo. Esta es una competencia asociada a la responsabilidad también de iniciar de oficio un expediente sancionador cuando se tenga conocimiento de la comisión de infracciones por parte de los zoos. Me remito al comentario anterior respecto a la falta de acción del Zoo de la Magdalena, ya que en estos meses se ha comprobado que existe la comisión de ciertas infracciones y de momento pues tampoco hemos visto una voluntad, ¿no? De iniciar ningún cambio que favorezca a los animales en el sentido de que el debate no está yendo hacia la clausura de las instalaciones, al fin de la reproducción en cautividad también de estos animales, sino a su mantenimiento en las condiciones actuales. La última función del Gobierno de Cantabria es la realización de las inspecciones correspondientes, ¿no? Bueno, las cuestiones evaluables en el marco de la inspección de todos los zoos que tiene periodicidad anual incluye como mínimo pues, la verificación del cumplimiento por parte del zoo de las medidas de bienestar animal,
una serie de medidas que ahora veremos, también ambientales, de conservación, del cumplimiento de los programas de conservación, educación, atención veterinaria, bueno, un montón de cuestiones que el Gobierno tiene que evaluar de cada zoo, al menos anualmente. También de nuestra experiencia en general hemos visto y se deduce que existen numerosos parques zoológicos abiertos al público que no pasan ninguna inspección o únicamente se rellena un formulario que dista mucho de los requerimientos anteriores y, por tanto, en este caso sería la propia administración, ¿no?, que incumpliría con las obligaciones que le incumben. No me quiero pasar del tiempo. Bien, ¿cuáles son... Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de cuáles son los deberes de los zoos, ¿no? Según esta normativa, según la ley de parques zoológicos, pues quedarían obligados al cumplimiento de una serie de medidas, como hemos dicho, de bienestar animal, ambientales, de seguridad. En primer lugar, los zoos tienen que alojar a los animales en condiciones, dice, que permitan la satisfacción de sus necesidades biológicas y de conservación y proporcionar un enriquecimiento ambiental de sus instalaciones y recintos. Bien, sin lugar a dudas, las necesidades del bienestar de los animales pues están guiadas por la mejor ciencia y también por los valores éticos, ¿no? En este sentido, la directiva y la ley no ofrecen ninguna otra directriz o aclaración a las autoridades competentes sobre la manera en que esto se debería interpretar, lo que hemos dicho, y por tanto se debe interpretar siempre de manera amplia, de manera de que protejan realmente el bienestar de los animales, ¿no? Ello conduce a la necesidad de acudir, como hemos dicho, a la ciencia para ver cuáles son las necesidades de los animales según sus capacidades, sin desconocer que es el mismo Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que reconoce en su artículo 13 que en las políticas de la Unión y de los Estados miembros se deben tener plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, como seres que sienten. La consecuencia es muy clara, ¿no? Y es que difícilmente se puede respetar o garantizar el bienestar de los animales en condiciones de cautividad de los términos que hemos visto de la ley con carácter general y también difícilmente compatibilizable con estas necesidades de los animales en un contexto de confinamiento permanente. Esto es un gran debate, ¿no? Bien, otra de las funciones de los zoos es prevenir la transmisión de plagas y parásitos de procedencia exterior a los animales del parque zoológico y de estas a las especies existentes fuera del parque. Esto hoy en día, además, adquiere muchísima relevancia en un contexto pandémico. Otro de los deberes es evitar la huida de los animales del parque zoológico y establecer medidas de seguridad en las instalaciones y en los recintos para prevenir, evidentemente, cualquier riesgo de salud pues a la integridad física tanto del público visitante como del personal del parque. Y es que en los zoológicos son habituales los problemas de falta de seguridad para los animales, para los visitantes y los trabajadores, ¿no? Existen muchos accidentes, muchos escapes de zoológicos en España. Es una cuestión que no se investiga tampoco a fondo y, bueno, hay que decir además que la ley de prevención de riesgos laborales no considera un accidente laboral aquel que ha tenido lugar debido a la imprudencia temeraria del trabajador. Y ellos, desgraciadamente, muchas veces la causa argumentada por los zoos cuando hay un ataque de un animal a un cuidador, ¿no? Que el cuidador ha fallecido. En segundo lugar, otro de los deberes de los zoos es desarrollar y cumplir con una serie de programas. Tenemos el programa de conservación de especies de fauna silvestre a través, por ejemplo, de la participación de un programa de investigación científica, de la participación de un programa de cría en cautividad con fines siempre de repoblación o de reintroducción de especies en el medio silvestre. Tienen que desarrollar programas de educación dirigidos a la concienciación del público sobre la conservación de la biodiversidad y tienen que tener un programa de atención veterinaria. Bueno, vemos que la motivación legal de la existencia de los zoos no es otra que la conservación y la educación, pero en realidad estos objetivos conservacionistas y educativos que justifican la existencia de los parques zoológicos pues tampoco se cumplen, ¿no? Porque los zoos son más bien en muchas ocasiones espacios recreativos, de ocio, de negocio, que centros de preservación de la biodiversidad, ¿no? Ya que no se puede demostrar, es difícilmente demostrable que mantener a los animales en cautividad redunde en beneficio de la conservación de las especies, porque, por ejemplo, pues para ello tendrían que haber
más especies que participaran en proyectos de reintroducción, los zoos tendrían que aportar más recursos a la conservación in situ, es decir, a la protección de los ecosistemas, de los hábitats naturales donde viven las especies que mantienen cautivas en el zoo, y dichos recursos, pues, en algunos zoos son, se destinan algunos recursos, pero en cualquier caso son muy pocos en comparación con los ingresos que reciben. Es decir, la actividad principal de los zoos pues, sigue siendo la cría en cautividad, sin fines directos de reintroducción, el intercambio de animales con otros zoos, muchas veces separando y juntando ejemplares en condiciones que conlleva estrés y sufrimiento, y con resultados terribles de agresiones y muertes entre ellos también, por nombrar solo algunas consecuencias. Luego también los programas de educación pues carecen de una visión práctica y eficaz donde el público, los visitantes, como dice la ley, tienen que recibir una formación sobre la conservación de la fauna silvestre y de la biodiversidad. Y muchas veces son, bueno, lo que ven son paneles, carteles que pueden encontrar pues, en cualquier otro sitio web, ¿no? Otro de las funciones de los zoos, y me quedan dos para finalizar, es tener un registro actualizado de sus animales en el que figuren pues, los datos relativos a las entradas y las salidas de animales, las muertes, las causas del fallecimiento, los nacimientos, el origen y el destino y los necesarios para su identificación y localización, ¿no? Bueno, esta información además es pública, cualquier persona puede solicitar en base a los derechos que pueden ejercer, cualquier persona, acceso a la información, la transparencia. De hecho, ya lo hemos hecho en algunos zoos. Esta información nos da muchos datos sobre las prácticas desgraciadamente habituales en todos los zoológicos que conlleva el sacrificio de animales por motivos de gestión, lo que se denomina el culling, totalmente aceptado y normalizado por los zoos y que se lleva a cabo, por ejemplo, pues para mantener la integridad genética y conservar la población sin problemas de endogamia o consanguinidad. También pues como método de control poblacional, por motivos de espacio o falta del mismo, más bien dicho, de gestión en general, ¿no? Y finalmente, el deber o la responsabilidad del zoo es, evidentemente, como no podría ser de otra manera, disponer de personal necesario, especializado, de los medios materiales adecuados para la ejecución de todas las anteriores funciones. Y además la ley dice que el personal debe recibir formación continuada basada en la evolución del conocimiento de los animales, de su conservación y especialmente de su bienestar. Y ello es necesario no solo para garantizar el adecuado manejo de los animales, sino también, y su protección, garantizar el bienestar animal, sino también para evitar accidentes a los cuidadores. Bien, pues si los zoos no cumplen con todo lo anterior, la ley ha diseñado un minucioso régimen sancionador con multas que llegan hasta los 300.000 euros en caso de cometerse infracciones muy graves. Y bueno, pues creo que ya he agotado mi tiempo y por este motivo, con muchas ganas de escuchar a los ponentes, pues doy por finalizada mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, por... Activo la cámara. Muchísimas gracias a ti, Ana, por tu intervención. Pasamos ahora a escuchar a David Perpiñán, os recuerdo, veterinario, experto en parques zoológicos. Os recuerdo también que David hoy no puede estar en directo, pero que no obstante está haciendo todo lo posible para que si tenéis alguna pregunta dirigida a él, se la haga llegar y él nos la contesta a través de un audio. Así que cuando quieras, Pablo, emitimos la intervención de David. Hola, buenas tardes. Yo voy a intentar complementar un poco lo que ha dicho Ana y a través de varios ejemplos vamos a ver un poco cómo está la situación de los zoológicos en Cantabria. Os voy a compartir aquí la pantalla. Muy bien. Bueno, vamos a ver básicamente dos ejemplos. Por un lado, el zoológico de la Magdalena, en la ciudad de Santander, también llamado minizoo, pero eso es un término sin características jurídicas, que se puede aplicar a cualquier zoo pequeño. En este zoológico público, que pertenece al Ayuntamiento de Santander, vamos a hablar en detalle, ya que hicimos un estudio bastante pormenorizado
de las instalaciones y de su historial reciente y pasado. Y también vamos a hablar del Parque de Cabárceno, del Zoológico de Cabárceno, situado en Obregón, y también de titularidad pública, ya que pertenece al Gobierno de Cantabria. La nomenclatura que se utiliza para definir a Cabárceno es un poco confusa y genera confusión, en parte porque ya en su nombre viene la denominación Parque de la Naturaleza, a pesar de que es un zoo como cualquier otro. El problema de nomenclatura hace que la gente, e incluso los periodistas, tengan una imagen equivocada de los zoológicos y de la naturaleza. Lo vemos, por ejemplo, aquí en este titular. Obviamente, visitar un zoo no se puede considerar turismo de naturaleza. Y veréis que en muchas ocasiones se utiliza el término Parque Natural de Cabárceno. Pues bien, este zoo no es un parque natural, ni mucho menos. Cabárceno, a diferencia del Zoológico de la Magdalena, lo vamos a analizar desde fuera, ya que yo, por ejemplo, nunca lo he visitado. Pero existen medios para evaluar en parte a los zoológicos sin ni siquiera visitarlos. Por ejemplo, a través de los medios de comunicación o de fotografías en Internet. Fijaos en este caso, ya podemos ver una infracción de la normativa. El avestruz se considera un animal peligroso y así lo dice, por ejemplo, la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, y la ley de zoos dice que es una infracción grave el incumplimiento de las medidas de seguridad pública para evitar lesiones en los visitantes, especialmente ante animales peligrosos. Vamos, que nunca se debe permitir el contacto entre animales y personas y visitantes, y especialmente cuando estos animales son peligrosos. Y lo más preocupante es que el máximo mandatario de Cantabria pues es el que está haciendo este incumplimiento de la normativa. A veces podemos ver una instalación y pensar de forma subjetiva que es grande o que es apropiada para los animales, como por ejemplo, en este caso, en el Zoo de la Magdalena. Cuando evaluamos el tema comportamental, pues podemos ver, por ejemplo, que estos animales solo pueden nadar en círculo. Pero más preocupante todavía es el hecho de que la ley, especialmente la guía de aplicación de la ley, hace especial hincapié en que los animales sociales deben mantenerse en grupo. Todos sabemos que los leones marinos son animales altamente sociales que forman colonias numerosísimas en la naturaleza. Incluso las organizaciones de zoológicos, que elaboran recomendaciones absolutamente mínimas, dicen que no es recomendable tener grupos de leones marinos por debajo de los 5 a 7 individuos. Por lo tanto, tener 2 leones marinos, como tiene el Zoo de la Magdalena, es una infracción grave de la ley de zoos en su apartado de bienestar animal. En el caso de los leones marinos, hay que añadir que también están excesivamente flacos. Se les notan las vértebras, se les notan las costillas y se les nota demasiado el esternón. Algo que podría incumplir la ley en el apartado de plan nutricional también. Y también vemos que uno de los leones marinos del Zoo de la Magdalena pues tenía heridas en la piel, lo que también incumpliría la ley en su apartado de plan veterinario, ya que la persona encargada no tenía los conocimientos necesarios para tratar este tipo de lesiones. Y todo esto está tipificado en la ley de zoos. El tema veterinario era más preocupante todavía en el caso de los pingüinos. Estos son 2 vídeos espaciados un mes. Podrían ser del mismo animal, pero no tengo la absoluta certeza. Pero vemos que en ambos vídeos se aprecian que estos pingüinos tenían un problema respiratorio grave, es decir, les costaba muchísimo respirar. Pues bien, ni el veterinario ni los cuidadores se habían dado cuenta de que este pingüino o estos pingüinos tenían un problema. Tampoco había un número de pingüinos adecuado para lo que se considera una especie colonial. Y esto es un problema también de planificación. El Zoo de la Magdalena solo tiene 3 especies y las 3 son altamente coloniales. Lo que hace que le sea difícil al Zoo de la Magdalena cumplir unos mínimos de bienestar para las especies que mantiene. Y las deficiencias o las infracciones se veían casi en cada punto de la ley de zoos y en cada instalación. La educación era pésima y algunos carteles no se podían ni leer. Las condiciones del agua, como podéis ver, eran en ocasiones muy malas
y las deyecciones de los animales se arrojan directamente al mar sin ningún tipo de filtración, la falta de sombra y la mala calidad del agua suele afectar a los ojos de las focas y de los leones marinos, como podemos ver en el caso inferior izquierda, y el tema de las algas es algo que ya ha salido en muchos medios de comunicación y que seguramente estáis al día, ¿no? Es un tema que ha dado mucha mala fama al Zoo de la Magdalena, en gran parte merecida, pero la mala fama en Cantabria no ha quedado restringida al Zoo de la Magdalena. Y no creo que sea casualidad que en Cabárceno, o más bien diría, no creo que sea casualidad que en Cantabria existan algunos de los zoológicos más polémicos de España. Matar a todos los lobos a tiros y además ocultarlo, mentir al respecto, porque se dijo que primero se habían eutanasiado con una inyección y luego se les había disparado para asegurarse que estaban muertos, algo que es absolutamente disparatado. Y encima se dijo que se habían matado por motivos conservacionistas. En fin, no había por dónde coger esa gran mentira. Una mentira que demuestra que el funcionamiento de Cabárceno, al igual que hemos visto con el Zoo de la Magdalena y que tenemos un informe bastante extenso al respecto, pues bueno, es un funcionamiento bastante deficiente. Y no hace falta visitarlo para darse cuenta. El caso de los lobos ocurrió en 2014. Y solo un año después se emitió un informe interno, que al final salió a la luz, que detalla todo tipo de problemas. Reconocen numerosos incumplimientos de la ley, como fugas masivas de animales, instalaciones que se caen de viejas, ausencias de una clínica veterinaria, etc. Y algo muy importante es que ese informe ya se detallaban los enormes problemas de seguridad que existían en las instalaciones de elefantes, como por ejemplo una agresión a un cuidador que no fue mortal por pura coincidencia, tal como detalla el veterinario del parque. Lo que vino después, pues ya lo conocemos por desgracia todos. En definitiva, lo que realmente detalla el informe es un zoo en pésimas condiciones, incapaz de asegurar el bienestar de los animales e incapaz de solucionar problemas muy graves de seguridad. Por cada polémica que los medios de comunicación dan a conocer, deben de existir multitud de otras polémicas que nunca llegamos a conocer. Y esto es normal en prácticamente todos los zoológicos. Creo que con todas estas noticias ya es suficiente para hacerse una idea de lo que pasa en Cabárceno. Es muy importante recordar que lo que pasa en los zoos de la Magdalena y en el zoo de Cabárceno no sería posible sin la enorme dejadez o complicidad del gobierno de Cantabria, que ha fallado de forma estrepitosa a la hora de inspeccionar los zoológicos y de aplicar simplemente la ley de zoos. Pero, ¿cómo se pueden hacer inspecciones adecuadas? Uno se puede preguntar cuando es el propio gobierno de Cantabria que es juez y parte del problema, donde el propio gobierno inspecciona los zoos que posee, como en el caso de Cabárceno. ¿Cómo se pueden hacer inspecciones adecuadas cuando el máximo mandatario de la comunidad es el que comete las irregularidades? Por cierto, lo que está haciendo aquí en Revilla es contrario a la ley de zoos en varios aspectos. Y vuelvo a insistir que no hace falta visitar un zoo para ver cómo funciona. Esto es una copia de pantalla de un programa de Telecinco y bueno, pues podéis ver que el presidente de Cantabria se salta todos los protocolos de seguridad y sale del coche en presencia de osos, sin ningún problema. Claro, ¿cómo vamos a pedir a un cuidador que cumpla los protocolos de seguridad si es el máximo mandatario el que los incumple? De hecho, podemos ver un vídeo, fijaos en este vídeo, lo vamos a compartir también. Cuidado que esta no es la Saipan esa. Y vemos aquí bueno, como podéis ver, es otro vídeo más en el que vemos al máximo mandatario de la Comunidad de Cantabria saltándose todos los protocolos de seguridad, exponiéndose sin ningún tipo
de barrera física a animales potencialmente peligrosos, y eso está definido en la ley. Eso es una infracción grave o muy grave de la ley de zoos. Y repito, ¿cómo le vamos a pedir a un cuidador que siga los protocolos de seguridad si el máximo mandatario no los está siguiendo, y no los está siguiendo de forma repetida? Porque lo que hemos visto, cada vez que va alguien famoso a Cantabria a grabar un programa de televisión, al parecer se mete dentro de la instalación de los osos sin ningún tipo de protección. En fin, me habíais pedido, la sesión de hoy era para hablar del futuro de los zoos en Cantabria. ¿Cómo van a ir las cosas en el futuro? Es algo que no es tan difícil de predecir. Estamos en el año 2021 y lo que vemos son unos zoos en estado precario que solo se pueden sostener a base de inyectar dinero público. Cualquier crisis, y el COVID es solo una más, tiene un impacto tremendo en la supervivencia de los zoos, y por eso ha habido zoos en muchas civilizaciones desde hace 4.000 años y siempre se han acabado extinguiendo, mientras que los hábitats naturales y las especies de fauna salvaje en libertad pues han podido sobrevivir en su mayoría. En amarillo podemos ver cómo han ido mejorando los zoológicos a lo largo del último siglo. Y en azul vemos cómo ha ido aumentando la oposición a los zoos en la sociedad. Es decir, que una mejora progresiva en los zoológicos no ha motivado que la sociedad tenga una mejor visión de los zoológicos, todo lo contrario. Y lo que sí que está claro es que el futuro, todo predice que esas dos gráficas van a continuar separándose. Van a continuar separándose hasta que la presencia de zoos ya sea prácticamente insostenible, como pasó en otras situaciones, por ejemplo en los zoos humanos. Los zoos humanos, zoos que tenían personas humanas en exhibición, generalmente nativos, se dio la misma gráfica. La condición de los nativos fue mejorando durante todos los años, pero la visión que las personas, que la sociedad tenía de tener personas enjauladas fue empeorando. Por lo tanto, por mucho que mejores las condiciones de un zoológico, no quiere decir que la sociedad lo vaya a percibir así. Pero es que además esa mejora de los zoos y cualquier mejora en el bienestar de los animales está tocando techo y se va a estancar. Hay que pensar que todo indica que la repulsa a la cautividad de los animales en zoológicos va a continuar en las nuevas generaciones, por lo que la asistencia a zoológicos puede disminuir. Y hay que considerar que el coste de mantenimiento de un zoológico va a ir en aumento conforme se instauran nuevas medidas de bienestar animal. Vemos constantemente que hay zoológicos que no logran adaptarse a los nuevos tiempos. Y hoy, por ejemplo, hemos visto dos ejemplos, el zoológico de Cabárceno y el zoológico de la Magdalena. Y vemos que hay especies que ni siquiera en los mejores zoos tienen un mínimo de bienestar adecuado o sus poblaciones son sostenibles. Por ejemplo, elefantes e hipopótamos. Los zoos públicos son además extremadamente ineficientes en la gestión de sus recursos. Y da igual que ahora se inviertan varios millones de euros en solucionar algunas de las cosas, por ejemplo, del Zoo de la Magdalena o del Zoo de Cabárceno. En unos pocos años volverán a estar obsoletas. Y muchas veces incluso nada más inaugurar una instalación, esa instalación ya está obsoleta porque no se han tenido en cuenta muchos de los factores, no se ha tenido en cuenta hacia dónde evoluciona el bienestar o hacia dónde evoluciona la percepción de la sociedad. En mi opinión, los zoológicos en Cantabria son insostenibles. Y yo animo a que si alguien piensa lo contrario, si alguien piensa que los zoológicos en Cantabria son sostenibles y tienen un buen futuro, que se hagan la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser que ya bien entrado el siglo XXI se haya llegado a una situación tan precaria como la que hemos visto en el zoológico de la Magdalena o como la que hemos visto en el zoológico de Cabárceno? Y en principio, esto es todo, es un resumen muy rápido. Como sabéis, no estoy con vosotros en directo porque tenía problemas de conexión, pero
Espero estar al final y si tenéis alguna duda, aquí estaré. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a David por su intervención, por poner todo de su parte para que le hayamos podido escuchar a pesar de su falta de cobertura. Y os recuerdo que si queréis transmitirle alguna pregunta, él está dispuesto a respondernos a través de un audio que yo os hago llegar. Vamos a dar paso ya a Mónica Calonge, responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Cantabria, que nos va a hablar desde el punto de vista de prevención de riesgos al tratar con animales salvajes. Mónica, cuando quieras, te escuchamos. Vale, gracias Vicky. Buenas tardes a todos. Gracias a Izquierda Unida por plantear esta jornada y por invitarnos a participar en ella, en un tema tan de actualidad y tan importante y sobre todo desde el punto de vista de la prevención de riesgos. Voy a intentar, que nunca lo he hecho, compartir la pantalla porque también tenía un pequeño PowerPoint para que nos fuera acompañando. Inténtalo, Mónica. No obstante, si tienes algún problema, como Pablo tiene tu PowerPoint, que lo reproduzca él, ¿vale? Nos dices. Pues casi lo prefiero porque no veo aquí donde... Vale, pues Pablo, si puedes, por favor, dale al PowerPoint de Mónica. Lo único, dile tú cuándo tiene que ir avanzando, ¿vale, Mónica? Vale, vale. Pues vale. Ya está. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Si quieres, pasa ya a la siguiente. Mirad, tanto Ana como David han hablado un poquitín en alguna de sus intervenciones de la importancia de la prevención en los zoos. Como en cualquier otra actividad laboral, es muy importante. Pero voy a coger el testigo de una cosa que me ha parecido que ha dicho David sobre la importancia de la nomenclatura, cuando ha hablado de la diferencia entre zoo, parque de la naturaleza y lo importante que era no confundir con los nombres si una situación era zoo o parque de la naturaleza. Esa misma reflexión me la hice yo cuando planteé la charla y lo que realmente quería reflexionar era sobre las palabras y sobre las palabras que contienen las leyes. Y creo que Ana me dará la razón y si no luego debatimos un poco al respecto. Me parecía muy oportuno para hablar de prevención reflexionar sobre qué es actualmente o qué legislación tiene el marco de la prevención de riesgos en España actual. Es conveniente ver cómo hemos pasado de una prevención que venía reflejada en la Ordenanza de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que era una reflexión de prevención simplemente desde el punto de vista reparativo. Lo que tenía en cuenta era, una vez que te habías reparado, cómo se iba a reparar. Cuando entramos en Europa y nos es de aplicación la Directiva 89-391, en España se da un cambio de mentalidad, intenta a través de la transposición de esa directiva hacia la prevención, no la reparación, sino la prevención. Y así se publica la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales. Como veis, en su propia nomenclatura lleva la importancia de la prevención. Voy a insistir mucho en esto porque el espíritu, las palabras están contenidas en la ley, pero no han encajado, no han cuajado en el ámbito laboral y especialmente en el ámbito de la administración, que es quien debería dar ejemplo. Puedes pasar si quieres, Pablo. Mirad, el artículo 4 de esta ley de prevención recoge todas las definiciones fundamentales de la misma, ¿no? Y entre ellas recoge lo que es prevención, lo que entiende la ley que es la prevención.
y dice que es el conjunto de actividades o medidas, las dos cosas, actividades o medidas, adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Lo primero que dice, evitar. Luego ya veremos que, si no es posible, disminuir, ¿vale? En esta ley, también en su artículo 14, si quieres pasa, Pablo, nos dice que lo que hay que hacer es garantizar el derecho de los trabajadores mientras desarrollan su trabajo en garantizarles una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este derecho de los trabajadores se convierte en una obligación de los empresarios. Y cuando hablamos de los empresarios, hay que hablar también que esta ley, como novedad, en contra de la ordenanza que vimos anteriormente, esta ley sí que dice a la administración pública que los trabajadores de esta administración pública están dentro del ámbito de esta ley y que, por lo tanto, cuando se hable en la ley de empresario, se entenderá que la administración es empresario para con esos trabajadores, ¿vale? Lo digo porque todas las obligaciones que vienen recogidas en la ley para ellos también lo son para la administración, ¿vale? Bueno, entonces tenemos como base central que el objetivo es garantizar el derecho de los trabajadores a una protección eficaz. Eficaz, muy importante, ¿eh? Yo voy a insistir mucho en las palabras. A veces se habla de que igual es necesario cambiar la ley, actualizarla. En mi opinión personal no lo es, de momento. Lo que hace falta es entenderla y aplicarla y llevarla a la cultura de la empresa, que es lo que no se está haciendo. Unas imágenes son una muestra, las que ha puesto antes David. Cuando alguien no tiene integrada la cultura preventiva, es imposible que la lleve a la gestión. Y esto pasa en todos los ámbitos laborales, en todos, ¿eh? Lo veremos luego adelante. Puedes pasar si quieres, Pablo. ¿Cómo garantizamos el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo? Pues la ley lo dice muy claro. Aplicando los principios de la actividad preventiva. Este artículo 15 de la ley, que para mí es el gran olvidado y, sin embargo, uno de los más importantes, por no decir el más, porque es el que nos marca cómo hay que actuar en prevención en la empresa. Y no es ni al libre albedrío de quien esté, ni como entienda en un momento dado un técnico que al fin y al cabo es un especialista intermediario, pero que las últimas palabras y actuaciones las tiene el empresario. No, lo regula claramente a través de estos principios que además se tienen que aplicar en el mismo orden de prioridad que aparece en la ley de prevención. No podemos escogerlos de manera aleatoria, sino que tienen que irse aplicando según el orden en el que aparece en la ley. Si quieres pasar, los vemos. Gracias. Mirad, el primero de estos principios es claro: evitar los riesgos. Todos aquellos riesgos que se puedan evitar, hay que evitarlos. Con esto desaparecerían muchos. Y habrá mucha gente que dice, bueno, es que eso es muy complicado. Perdón, muchas veces no es nada complicado. Muchísimos de los riesgos que aparecen en el mundo del trabajo y que podríamos decir que son transversales a cualquier actividad, son riesgos, por ejemplo, de caída al mismo nivel. ¿Por qué? Porque no hay orden ni limpieza. No parece difícil ni costoso cumplir el orden y la limpieza para evitar ese riesgo, ¿verdad? No parece. Es verdad que otros son bastante más complicados y para eso están los técnicos y las medidas preventivas. Pero bueno, al principio, evitar los riesgos. Ojo, acordaros que tiene que ir según la escala en la que aparecen. Cuando no podamos evitar los riesgos, entonces
tenemos que evaluar los riesgos que no se pueden evitar. Y esta evaluación requiere que sea personalizada. Quiero decir, si hoy esperáis de mí que vaya a hablar de los riesgos tipo de los zoológicos o de una evaluación tipo de los zoológicos, si queréis cortarme ya, porque no lo voy a hacer. La base de la prevención es ir a cada centro de trabajo y evaluar cada trabajador y trabajadora en ese puesto específico del centro de trabajo. Por hacer evaluaciones tipo, estamos como estamos, que no nos creemos la prevención. Hay que evaluar los riesgos que no se pueden evitar y evaluarlos in situ. Una vez que los tenemos evaluados, hay que poner medidas preventivas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguiendo lo que dicen los principios de la actividad preventiva, combatiendo los riesgos en su origen. Esto me parece muy importante, aunque nos lleve tiempo, porque luego veis medidas, afirmaciones y todo que nada tiene que ver con la prevención. Muchas medidas preventivas que se han adoptado son equipos de protección individual. Y cuando hay algún accidente, enseguida, sobre todo si es mortal, enseguida todo el mundo tiende, primero, a echar la culpa al muerto. Creo que lo ha apuntado Ana antes muy bien. Segundo, a decir que no llevaba equipos de protección individual o, como en otros casos, que ha sido un exceso de confianza, un despiste, una imprudencia. Bueno, veremos un poquito más adelante lo que dice la ley también respecto a eso. Pero si veis aquí, lo que dice la ley es que lo primero que tengo que hacer, una vez que he visto los riesgos, adoptar medidas preventivas que combatan los riesgos en su origen. No habla nada de equipos de protección individual. Dice también, muy importante, adaptar el trabajo a la persona. Otra cosa totalmente olvidada en la prevención. En particular, a la concepción del puesto de trabajo, a la elección de los equipos, del método, con miras en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. Como estamos hablando de los zoos, es muy importante, en este caso, tener muy claro este principio y en el orden en el que está. Es otra de las cosas que tampoco se suele hacer, porque, por ejemplo, atenuar el trabajo monótono y repetitivo entra dentro de lo que conocemos como riesgos psicosociales que se tienen totalmente olvidados. Aquí nos preocupa lo más visible, la seguridad, y olvidamos que hay otros muchos accidentes mortales también que tienen que ver con esos riesgos psicosociales y que se manifiestan a modo de infartos, derrames cerebrales u otros. El siguiente principio es tener en cuenta la evolución de la técnica. Otra cosa que en estas instalaciones que hemos hablado no se suele tener mucho en cuenta para las medidas preventivas. La modernidad de esas medidas preventivas, por ejemplo, lo que se refiere ahora a las cargas, a la manipulación manual de cargas, que puede conllevar un trabajo, refiriéndonos al ámbito de los zoos, como alimentar a los animales, podría utilizarse exoesqueletos para aligerar esa manipulación de carga, en fin, a modo de ejemplo. Sigo con los principios preventivos. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Y aquí, sobre todo, haríamos referencia a aquella manipulación de productos químicos que se puede llevar a cabo, por ejemplo, en las tareas de limpieza o desinfección de los recintos de un zoológico. Planificar la prevención. Ojo, porque planificar la prevención es algo súper importante que nos va a dar paso a integrar
la prevención en la gestión de la empresa y, por lo tanto, en la concepción y en la mentalidad de la empresa, cosa que hasta ahora no se hace. Y en esa planificación de la prevención nos dice que tenemos que tener en cuenta las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales. En este trabajo es clave porque, mirad, los factores ambientales obviamente son trabajos que se desarrollan al aire libre, son trabajos en los que tienen mucho que ver las condiciones de los animales para las medidas, por ejemplo, evitar riesgos de contagios biológicos con los trabajadores y demás. Tiene muchísimo que ver, y lo veremos luego en los riesgos psicosociales, pero hay que tenerlo en cuenta también en esta planificación de la prevención, el estado de los animales, en la impresión, en la generación de estrés o no que tengan los cuidadores. Es decir, si tú ves unos animales en malas condiciones, como las fotos que nos ha enseñado David, es difícil que el cuidador no genere finalmente unos niveles de estrés o ansiedad por ver esas condiciones y no poder hacer nada al respecto, por ejemplo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta también en esta planificación de la prevención. El siguiente principio preventivo me dice: anteponga usted protección colectiva a la individual. Bien claro, casi al final, lo último de lo último de lo último sería la protección individual, y la última, dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Estas instrucciones, que como veis es la última medida de todos estos principios de acción preventiva, la última, las empresas suelen confundir dar estas instrucciones con fírmame este papel o esta hoja informativa que tengo aquí, y ya con eso no solo te he dado instrucciones, sino que además te he dado formación, que eso le manda bemoles todas las veces que se nos está intentando colar que el trabajador o la trabajadora recibió formación, porque aquí tengo yo una hojita que firmó que le había dado con los riesgos que tenía. Eso no es formación, señores. Pero bueno, a lo que yo quería ir es la importancia que tiene en la ley los principios de la actividad preventiva y cómo tenemos que actuar en la prevención. En este caso, en la prevención de riesgos laborales de los trabajadores y trabajadoras de los zoológicos. Evitar los riesgos, evaluarlos, combatirlos, tener en cuenta las condiciones, adaptarlos, la evolución de la técnica. Fundamental. Veis que de todo esto, al final, lo que prima no está aquí. Lo que prima es lo que hemos comentado al principio. Falta de equipos de protección individual, exceso de confianza, todo lo que está o bien al final de estos principios o ni siquiera aparecen estos principios. Con todo esto, pasa si puedes, por favor. Con todo esto nos plantamos en pleno siglo XXI, bastantes años después de la entrada en vigor de la ley, con una situación en prevención de riesgos en las empresas como esta que veis ahí, que se sigue pensando, y cuando hay algún accidente, los medios de comunicación y demás, en los titulares, las empresas, seguimos hablando de inevitable, qué mala suerte, estaba todo bien, no es que se distrajo, no, es que tuvo mucha confianza, claro, llevaba muchos años, estaba habitual. Si no llevaba muchos años y estaba habitual, entonces es que era nuevo y no sabía. ¿Veis aquí, en estas explicaciones, en la búsqueda de los orígenes de la prevención, algo referente a lo que acabamos de ver de los principios de la actividad preventiva? ¿Alguna vez veis algún titular que diga, no,
ha habido un accidente porque no se combatieron los riesgos en su origen. Ha habido un accidente porque no se evitaron los riesgos, porque no se evaluaron. Nunca. Y eso es lo que hay que cambiar. Y para eso no hay que cambiar la ley, que como veis lo recoge. Hay que cambiar el ideario de la gente y sobre todo de las personas que tienen la responsabilidad de la prevención en la empresa, que son los empresarios o la administración, para el caso de los trabajadores y trabajadoras de la misma. Pasa si quieres, por favor. El artículo 15 de la Ley de Prevención dice, al final de todo, después de haber visto todos esos principios de la actividad preventiva, dice, la efectividad de estas medidas preventivas deberán prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Ojo, que lo dice dentro del mismo artículo que habla de los principios de la actividad preventiva. Es decir, me está diciendo, oiga, usted tiene obligación de garantizar a los trabajadores la seguridad y la salud en su trabajo y lo va a hacer con estos principios. Y dentro de esos principios le digo, tiene que poner medidas preventivas también para que las distracciones o las imprudencias que cometan los trabajadores no se conviertan en accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente el ser humano no es una máquina que va a fallar. Y si estamos poniendo protección a las máquinas, con más razón tendremos que prever que los trabajadores también tienen distracciones, imprudencias, cansancio, jornadas largas, etc. Señaló antes Ana que, claro, como efectivamente la ley dice que hay que prever las distracciones y las imprudencias no temerarias, muchas veces en los accidentes mortales lo que señalan es la culpa para el muerto y además porque cometió una imprudencia temeraria. Aunque hay que lucharlo, afortunadamente la carga de prueba en este caso la tiene la empresa y no es fácil probar que esa imprudencia es temeraria, porque para eso tenemos que probar que el trabajador conoce el riesgo y sabe que puede tener consecuencias mortales. Y aquí es donde sale otra vez esa hojita que os digo yo, firmada de instrucciones, esa que te di con el contrato, esa otra que te di con... Eso no es formar, es simplemente informar, pero con eso yo no me doy por formado. Y además hay que probar que quiso realmente jugársela aun sabiendo que era mortal. Es difícil, pero estoy contigo, Ana, que se intenta muchas veces, muchas. Pero insisto, esto es lo que dice la ley, lo que se debiera aplicar. Si todos tuviéramos en el ideario, si todos tuviéramos en la cultura del trabajo estos principios de la actividad preventiva, pasa, si puedes, Pablo, por favor, borraríamos estos conceptos que tenemos ahora de la mala suerte, del exceso de confianza y demás. Y eso es hacer prevención, estemos donde estemos, en el zoo o en cualquier otro sitio o lugar de trabajo. Pasa, si quieres. Hay que integrar la prevención en la gestión de la empresa, pero no con esos papelones que os acaba de aparecer ahí, que es el paso que se ha dado recientemente. Hubo una modificación de la ley, por eso yo os digo que yo no tengo mucha confianza en las modificaciones de la ley, porque lo importante es integrar la ley y cumplirla. Hubo una modificación en el 2003 porque se veía que no era efectiva y entonces se metió la obligación de integrar la prevención en la gestión de la empresa hasta tal punto que en la planificación de la actividad preventiva anual tiene que ir un organigrama diciendo los costes de las medidas preventivas, quiénes son los responsables, etcétera, etcétera, ¿no? Para
para hacer ver a la empresa que tenía que tener en cuenta la prevención como cualquier otra actividad de las que realiza a diario. Sin embargo, esto lo único que ha servido es para hacer más burocracia todavía y se sigue sin integrar realmente la cultura preventiva en el día a día de la empresa. Ese sigue siendo la gran asignatura pendiente. Pasa si quieres. Mirad, os he dicho antes, no voy a hacer una evaluación tipo de los dos porque estaría en contra de lo que acabamos de ver que dice la ley. Yo tendría que ir al Zoo de la Magdalena o acabar para coger cada puesto de trabajo con cada trabajador y hacer la evaluación específica esa, pero sí podemos comentar en general los riesgos que estarían vinculados a las 4 especialidades que tiene la prevención, que es seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología y la medicina del trabajo. Hemos comentado antes un poquito, pero lo que más me interesa de esto es, va muy vinculado, igual que en cualquier otra empresa. La gestión de esa empresa con la prevención de riesgos. Y me explico. Cuando tú entras a un taller, que nada más entrar, lo ves limpio, ordenado, con un cuadro para las herramientas, con las herramientas en su sitio si no se está trabajando. Cuando ves el ambiente laboral, cuando eso te dice muchas cosas de si la prevención va a estar integrada o no. Pues lo mismo pasa aquí. Desconozco desde el punto de vista de la prevención porque no he tenido la posibilidad de ir a hacer esa evaluación, como os he comentado, y sería un hablar por hablar, la evaluación de riesgos de ambos sitios que hemos nombrado o de cualquier otro zoo. Pero podría aventurar por las condiciones en las que se encuentran las instalaciones, las condiciones en las que se encuentran los animales y demás, cómo está la prevención en esos lugares de trabajo. Seguramente que a nivel de papeles, como hemos visto antes, bien, alguno faltará, pero seguramente bien, pero a nivel de cultura preventiva y de integración de la prevención en el centro de trabajo, me aventuro a decir, ya os digo sin conocerlo, mal. Mal, porque mirad, muchos de los riesgos que vemos de seguridad, de higiene y tal, tienen que ver con esas condiciones que hemos señalado de las instalaciones. Si las instalaciones están bien mantenidas, las barandillas en su sitio, o por el contrario están medio caídas, oxidadas, si los animales están en condiciones, si están bien cuidados, si están contentos. ¿Por qué? Porque eso va a tener también repercusiones a la hora de tener agresiones por parte de los animales, por parte a los trabajadores, perdón. Porque si un animal está estresado, es más fácil que te vaya a intentar agredir o a dar un golpe, o porque tiene poco espacio y no puede moverse y simplemente por el hecho de moverse te golpea. Si está en malas condiciones, es probable que tenga riesgos biológicos que vaya a traspasar al trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso mismo se va a reflejar también en las condiciones de ergonomía y psicosociología, porque ya hemos comentado antes que va a influir esas condiciones de los animales, esas condiciones laborales, ese ver sufrir a los animales en las condiciones psicosociales de los trabajadores, en su nivel de estrés, de ansiedad, va a hacer que esté expuesto a factores de riesgo como el síndrome del quemado, por ejemplo, porque está viendo que es incapaz de hacer nada al respecto. Y, por supuesto, va a tener repercusiones también en cuanto a la medicina de trabajo por estas repercusiones de la salud. Entonces, pasa, Pablo, si puedes. Como os comentaba, no vamos a hacer hoy una evaluación tipo porque estaríamos en contra
de todos estos principios que hemos dicho de la ley, pasa si quieres también. Cada zoo o cada parque de la naturaleza, si realmente lo tuviéramos, es un mundo, y dentro de ese zoo y de ese mundo hay unos trabajadores determinados que también son otro mundo. Quiero decir con esto, para evaluar y hablar de evaluación, debo conocer el zoo en concreto y los trabajadores que ocupan cada puesto de trabajo en ese zoo. No nos valen las evaluaciones de corta pega. Y esto es algo que se está haciendo no solo en los zoos, que ya os he dicho que en este caso las desconozco por completo, sino en otros muchos lugares de trabajo. Y aquí abriríamos otro melón de debate, que no es el momento, porque tendríamos que entrar a ver cómo se está maltratando desde la administración la prevención y el trabajo de los técnicos de prevención en las distintas empresas. El poco valor que se le da y, sin embargo, la cantidad de exigencia y de poca protección que tienen. Eso, si entráis, Vicky, podríamos hablar otro día de plantear un debate al respecto. Pasa, Pablo. Sí. Por lo tanto, ya acabo, es muy importante tener en cuenta las condiciones o tener claro que las condiciones en las que veamos el zoo, el incumplimiento de toda esa legislación que nos ha presentado Ana y de todas esas características que nos ha comentado David que han de tener los dos, son muy importantes para saber cómo va a estar la prevención de los trabajadores y trabajadoras de esos dos. Os digo que va de la mano, porque si una empresa, un zoo, que es responsable, lo va a ser en todos sus aspectos. Por lo tanto, también en el de la prevención. Y ya, para terminar, si quieres hablar, Pablo, la última, simplemente os quería regalar esta imagen para que podamos sentarnos a reflexionar cuál es realmente el valor de la vida y el valor que hoy por hoy se le está dando a la vida en los centros de trabajo y, en este caso, en los dos. Y por mi parte, nada más. Mónica, muchísimas gracias por tu intervención, totalmente esclarecedora. Creo que además hemos tenido acceso a un punto de vista que hasta ahora no habíamos tratado en ninguna charla, el de la prevención en los dos, el de la formación que deberían de tener estos trabajadores, todo lo que nos está cumpliendo, que efectivamente el trabajador firma un papel y con eso ya se da por formado. Y totalmente de acuerdo en que esto debería abrirnos una reflexión, un debate posterior. Tú has dicho que incluso podríamos hacer una charla de continuación, creo que sería muy lógica después de todo lo que habéis planteado los tres. Probablemente la de hoy, aunque la hemos alargado un poquito, se nos ha quedado corta. A nuestros oyentes, que además emitiremos en YouTube, seguramente también. Y bueno, vamos a abrir un turno de debate y preguntas. Los que queráis intervenir lo vais diciendo. Y en primer lugar doy paso a Ana, por si quiere contestar a Mónica, referente a lo que ha planteado dirigido a ella. No te oímos, Ana. ¿Estás silenciada? Sí. Ahora. Que muchas gracias. Bueno, tengo varias reflexiones, pero en primer lugar tendría, felicitar a David y a Mónica. Absolutamente de acuerdo con todo lo que han dicho y, desde luego, pues Cabárceno, desde luego, es un sitio donde se han cometido muchas imprudencias, ya lo hemos visto, accidentes, escapes de todo tipo. Los informes del 2015 del mismo veterinario, ¿no?, eran muy esclarecedores
sobre los riesgos y ya había sucedido, ¿no? Incluso agresiones hacia cuidadores y, por tanto, desgraciadamente, pues era una muerte anunciada lo que sucedió con este cuidador. Y respecto al hecho de que la carga de la prueba tenga que ser del mismo sector, de la industria, que tenga que probarse la imprudencia temeraria, me alegro conocer que en contadas ocasiones pues sigue habiendo, se sigue culpando, ¿no? al trabajador de dicha imprudencia, cuando todo indica que efectivamente es la empresa la que no puso las medidas de carácter preventivo. Y además, bueno, es que en Cabárceno yo creo que el parque además está concebido como un espacio recreativo. Incluso hay telefóricos, hay restaurantes, parece ser, bueno, esto ya incluso lo dice, ¿no?, en la página web, las salidas en todoterreno VIP de alto coste, que incluyen sesiones en las que los visitantes y los animales, algunos muy peligrosos, pues tienen contacto directo. Esto tendría que ponerse fin de forma inmediata. Y, a ver, su valor como atractivo turístico está fuera de toda duda, pero su valor educativo o científico, y además un sitio donde se pone en riesgo con resultado de muerte a los trabajadores, pues, bueno, este valor, digamos, que queda totalmente desfigurado. Y además también desde el momento en que se llevan a cabo en Cabárceno espectáculos, demostraciones con aves rapaces, con leones marinos. Y bueno, entonces es allí donde esta supuesta función educativa y conservacionista de los zoos que se pone en duda, bueno, pues aquí pierde todo el sentido. Es una reflexión que quería también hacer respecto a Cabárceno. No se oye, Vicky. Perdón, tenía el micro silenciado. Muchísimas gracias, Ana. Pues si alguien quiere lanzar alguna pregunta, es el momento. Hacerlo sin miedo, aprovechar que tenemos 3 grandes expertos que nos pueden y quieren responder. Bueno, también dar las gracias aquí a Rosy Carro, que hace una reflexión también pues, muy, muy necesaria. Es cierto. No había abierto el chat, perdón. Rosy Carro nos dice: totalmente esclarecedora la charla de Mónica, un despropósito que se achaque a un exceso de confianza del propio trabajador de Cabárceno para justificar su muerte. Despropósito mayor cuando este argumento lo utiliza la propia administración cántabra para tapar evidentes deficiencias de todo tipo. En este sentido, he mandado un audio a David para preguntarle, para leerle esta reflexión y para además preguntarle si en el caso de Cabárceno en concreto, de la elefanta, su comportamiento social como, bueno, pues como elefante cautivo en un zoo podría haber tenido que ver en lo que ocurrió. Si queréis, os pongo para que escuchéis la respuesta de David, ¿vale? Y los demás podéis ir pensando vuestras preguntas, ¿vale? Os animo, ¿vale? No os cortéis, atreveros. Creo que podemos hacer muchas. Os pongo el audio de David, a ver si lo escucháis. La implicación de esos hechos, de que estuviese embarazada o estuviese con alguna patología, puede influir, pero en mi opinión no es definitiva, porque cuando se analizan los casos históricos, siempre los animales más peligrosos son los machos en celo, y realmente los machos en celo no causan muchas muertes entre cuidadores, porque con los machos en celo tienes más cuidado. Sí que es cierto que hay cierta relajación, no necesariamente del cuidador, es una relajación general del parque. Es decir, hemos visto a Revilla, el presidente de Cantabria, entrar directamente a unos metros de los osos, bajarse del jeep, saltarse todos los protocolos de seguridad, y ahora pues queremos que los cuidadores sigan los protocolos cuando los altos cargos no lo están siguiendo.
Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y luego ya veremos si realmente fue un exceso de confianza. Hay una investigación abierta. A mí no me queda nada claro de que eso sea verdad. Yo creo que trabajan en unas condiciones que, da igual que te confíes o no, estás expuesto a los animales. Vale, pues esta es la respuesta de David. Agradecerle su respuesta y, bueno, lo dicho, ¿alguien tiene alguna pregunta para lanzar a cualquiera de los tres? Venga, os veo por ahí, gente conocida. Mónica, Arantxa, Sebi, compañeras. Ay, qué tímidas. Bueno, voy a lanzar yo un par de ellas, una para Ana y otra para Mónica, ¿vale? Para Ana, ¿cómo debemos interpretar el hecho de que durante 12 años el MINIZO haya estado sin dar de alta cuando es un espacio público conocido por todos y que debería de estar sujeto a una inspección anual, como tú nos has explicado antes, por parte de la Administración? En este caso es evidente la dejadez del Gobierno de Cantabria y no sé, es que soy incapaz de interpretar que haya habido omisión de estas inspecciones o que nadie se haya dado cuenta de que ha estado incumpliendo la normativa durante nada menos que 12 años. Sí, bueno, es que en este caso lo que sucede es que es el mismo gobierno cántabro el que ha de autorizar a los zoos y inspeccionar a los zoos. Es una obligación que la ley de zoos pues, les otorga a las autonomías. Efectivamente, de hecho, estuvo muchos años sin ser autorizado porque, bueno, pues el gobierno cántabro, digamos que así sí que tenía conocimiento, pero no estaba autorizado según las informaciones que nos dieron, puesto que tampoco pasó las inspecciones reglamentarias. Respecto a las inspecciones, en base al principio de derecho de acceso a la información, transparencia, registramos una solicitud el pasado julio. Se registró una solicitud y sí que obtuvimos respuesta sobre las inspecciones que se habían realizado en los últimos años, no recuerdo mal, del 2017, 2018, 2019. Y bueno, pues la respuesta era, es decir, nos pasaron las actas de las inspecciones y allí vimos cómo la simpleza de las evaluaciones que pasan era extrema, ¿no? Pues prácticamente no contemplaban ninguno de los requisitos de la ley sobre si cumplían con los programas de conservación, de atención veterinaria, sobre las medidas profilácticas, ambientales, de seguridad. Era una especie de formulario, ¿no?, que iban tachando y esto, bueno, pues ya lo consideraba también el gobierno que era suficiente. De hecho, llamaba la atención que en la inspección del 2019 incluso tampoco se hacía constar pues las condiciones de los animales que al cabo de pocos meses se constató, ¿no?, cuáles eran, ¿no?, de extrema, en algunas ocasiones, bueno, ya lo hemos visto, animales enfermos, animales que no están bien cuidados, animales que, según pues, los veterinarios, un león californiano murió de viejo. Esto no, tampoco ya se dijo, ¿no?, por parte de David, que esta terminología no se puede utilizar y además que se detectó que sufría neumonía, algo muy complicado, ¿no?, alguna enfermedad que tampoco es habitual en los leones, así que algo excepcional tuvo que suceder. Y bueno, pues son inspecciones que realmente son demasiado sencillas en cuanto a todos los requisitos que la ley exige. Y ante esta situación, pues el gobierno cántabro evidentemente tendría que abrir un expediente sancionador.
Pero bueno, de momento hemos visto que existe una especie de impunidad administrativa respecto a este minizoo, ¿no? No una dejadez, digamos, seguramente en cumplimiento de las funciones, puesto que se tiene pleno conocimiento de las infracciones de la ley. Como he dicho, pues de oficio también se puede abrir un expediente sancionador, incluso proceder al cierre temporal. Cuando digo cierre temporal es que el público no pueda acceder a las instalaciones y bueno, mientras se debate pues el futuro, ¿no?, de estos animales, que creo que también el futuro de estos animales puede ser que permanezcan allí en mejores condiciones, al menos que no se reproduzcan, ¿no?, que no se... que esta situación pues no sea indefinida en el tiempo, ¿no?, que se ponga fin. Muchas gracias, Ana. Creo que son totalmente esclarecedoras tus palabras. Y Mónica, una pregunta para ti. Hemos visto que en el minizoo los trabajadores no tienen la formación adecuada, que el único con formación cualificada es el veterinario y que además ni siquiera es experto en zoos. En cuanto a Cabárceno, ¿sabéis desde UGT si los trabajadores que entran a trabajar allí se les exige una formación específica o simplemente es el papelito adjunto al contrato que nos mencionabas? ¿Tenéis conocimiento? Pues siento no poderte responder a eso, Vicky, porque eso lo lleva más la Federación de Servicios, que es quien trabaja con ellos. Yo, como estoy un poco más en la globalidad, desconozco si esa característica de entrada al trabajo se da o no se da. Ahí vale. No te puedo ayudar. Lo que sí te puedo decir, sin tampoco, aunque no conozca en detalle ni lo uno ni lo otro, lo que sí te puedo decir, la generalidad de lo que yo trato en el día a día, que son todos los sectores de actividad, es que la formación en prevención deja bastante que desear en general, porque nos hemos acostumbrado a lo que he comentado antes en la charla, a tratar, te doy un folio y me lo firmas como que eso es formación, y eso en todo caso es información, en todo caso. Y luego, cuando se da formación, digamos, conforme a lo que especifica la ley, tampoco se hace en las condiciones que dice la ley, porque la ley te dice que tiene que ser teórica y práctica suficiente y adecuada. Y lo que nos estamos limitando ahora es hacer estos cursos online, y no es por la pandemia, podríamos hacer el paréntesis de la pandemia y colocarnos ahora en el año 2019 y estaríamos hablando de lo mismo. Se abandonó la presencialidad en favor de los sistemas online, o incluso todavía queda coleando alguno a distancia, y se ha perdido es la formación práctica en el puesto de trabajo, y eso es lo que te manda la ley, suficiente y adecuada, teórica y práctica. Entonces, no sé, de nada me vale a mí que yo dé formación a un trabajador del minizoo, por decir algo, ya que estamos con esta temática, sobre cómo manejar los sacos de pienso, que ni siquiera sé si les dan pienso a los animales, pero cómo manejarlos bien, hacerse daño en la espalda a través de un manual, si luego no voy con él y hacemos la práctica varias veces de cómo hay que hacerlo y demás. Y esa es la otra parte de la ley que nos pasamos por... Gracias, Mónica. Creo que queda totalmente claro. Un trabajador que manipula animales salvajes, al que solo se le da una formación online, creo que ha respondido a la pregunta. Tenemos una pregunta de Arantxa Pinés que dice: ¿qué apoyo y medidas puede ofrecer Europa hacia estos cumplimientos reiterados? Quizá pueda contestar Ana, no sé, o Mónica, quien queráis. ¿Ana? No, evidentemente todo el apoyo. Al ser una directiva comunitaria, los Estados miembros tienen la obligación de cumplir con estos requisitos y, evidentemente, cualquier ciudadano
puede dirigirse incluso a cualquier institución de la Unión Europea para denunciar esta situación. Por ejemplo, incluso puede dirigirse pues, al Parlamento Europeo para que tome una posición respecto a este zoo concreto y, evidentemente, a raíz también de una denuncia ante el tribunal del 2008, que dio lugar a esta sentencia del 2010, pues el Reino de España tuvo que pagar las costas del proceso porque se condenó a España, entre otros establecimientos, pues uno en Cantabria y otro muy famoso, recuerdo, en el zoo de Almendralejo que tenía los animales en terribles condiciones, que al final se acabó clausurando. Así que otra de las medidas, evidentemente, es acudir a Europa. Incluso también aquí en Cantabria, cuando las administraciones pues, no toman las medidas adecuadas, son insuficientes o se produce una inactividad, también se puede acudir a instancias como, por ejemplo, el defensor del pueblo, ¿no? De la comunidad o también a nivel estatal, en caso de que no exista. Gracias, Ana. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no, animaros ahora o callar para siempre. Si no, vamos despidiendo porque entiendo que Ana y Mónica, sus agendas son apretadas y no las podemos tener aquí por un tiempo indefinido. ¿Alguien más? Vale, pues entonces damos por finalizada la charla. Como he dicho al principio, la retransmitiremos por YouTube. No obstante, si alguien tiene alguna pregunta cuando la vea en diferido, que nos la haga llegar y se la transmitimos a cualquiera de los 3 expertos. Nos la podéis hacer llegar por nuestras redes sociales a Izquierda Unida Cantabria, o incluso se me ocurre al correo de comunicación@ucantabria.org. Se las trasladamos a cualquiera de los 3 expertos y os trasladamos sus respuestas, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y especialmente a Ana, a Mónica y a David por su implicación desde el primer momento que contactamos con ellos y por toda la información tan valiosa que nos habéis proporcionado hoy, que creo que nos va a hacer reflexionar profundamente y además creo que es un punto de inicio muy bueno para abrir un debate sobre zoos en Cantabria, sobre las condiciones que tienen y sobre todo hacia dónde deberíamos evolucionar. A ver si somos capaces de abrir los ojos a la Administración. Muchísimas gracias a todos. Ana, Mónica, un placer escucharos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Venga, igualmente, nos despedimos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.